Recordemos, el bautismo de sangre es distinto del bautismo en agua. Y por eso les digo que el bautismo de Cristo es superior al bautismo joánico y totalmente distinto. De hecho, Jesús, que había sido bautizado por el rito de Juan, recibió este bautismo de sangre. Es decir, un segundo bautismo. Un bautismo real, verdadero. De hecho, todos los que habían sido bautizados solo por Juan recibieron el bautismo verdadero de parte de los apóstoles cuando escucharon la prédica apostólica. Y recibieron a través del bautismo cristiano la efusión del Espíritu Santo, cosas que con el bautismo joánico no recibían. Entonces existe un bautismo de sangre. El bautismo de sangre es el que la iglesia nos habla que reciben los catecúmenos. Es el bautismo de sangre. Lo podemos encontrar en el catecismo de la Iglesia Católica. Es el bautismo que recibían los catecúmenos, que morían, que eran hechos mártires y que eran perseguidos a causa de su conversión. Este bautismo de sangre los unía a Jesucristo nuestro Señor. El bautismo de sangre del cual ya nos viene hablando el catecismo de la Iglesia Católica. Y se encuentra en el numeral 1258. Desde siempre la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo en agua, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre produce los frutos del bautismo sin ser un sacramento como tal. A los catecúmenos que mueren antes de su bautismo, catecúmenos, queridos hermanos, del término categeo, el que escucha, era aquel que se estaba preparando para recibir el bautismo en la Pascua y que llevaba un proceso de conversión y de catequesis para poder entender los misterios de la fe y la predicación del Evangelio de Cristo. Entonces, estos catecúmenos que morían antes de recibir el bautismo tenían este deseo explícito de recibir el sacramento del bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad. Y este bautismo de sangre que recibían en su martirio les aseguraba la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Cristo murió por todo y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que de un modo solo conocido por Dios se asocien a este misterio pascual. Entonces, este bautismo de sangre existe y está en la Biblia también, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Leemos lo que dice en el versículo 37. Le respondieron: Señor, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les replicó: ¿no saben lo que piden? ¿Son capaces de beber la copa que yo he de beber? ¿O recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos respondieron: podemos. Jesús les dijo: la copa que yo voy a beber, también la beberán ustedes. Y el bautismo que yo voy a recibir, también lo recibirán ustedes. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. ¿Se fijan aquí de qué copa habla Jesús? La copa de su pasión. ¿De qué bautismo habla Jesús aquí? El bautismo de su pasión y muerte. ¿No recuerdan que cuando estaba en el huerto de Getsemaní dijo: Padre, aparta de mí este cáliz, pero no sea mi voluntad sino la tuya? Cristo bebió el cáliz de la amargura y vivió el bautismo en sangre. Este bautismo de sangre, el bautismo de su martirio, es al que se unen aquellos catecúmenos que también derramaban su sangre por Cristo. El bautismo en sangre. Entonces vemos que Jesús recibe un bautismo de mayor valor, de mayor peso, que el bautismo practicado en el río por Juan. El bautismo que nos sumerge en la voluntad del Padre.